Bien, espero que estén avanzando con su proyecto y que no lo dejen para el último rato. Una de las últimas verificaciones que se debe hacer en un proyecto es verificar las deflexiones. Hay algunos que diseñan las deflexiones y otros que verifican, mejor, pero yo por lo menos prefiero verificar y no dimensionar las deflexiones, porque es riesgoso aquello. Entonces vamos a ver qué se debe hacer para verificar las deflexiones. El método más satisfactorio para obtener las deflexiones consiste en el procedimiento basado en la sumatoria de deflexiones que ocurren en intervalos discretos de tiempo. De esta manera, los cambios dependientes del tiempo en la fuerza del perfuerzo, en las prioridades de los materiales y en las cargas se pueden tomar con mucha precisión. Para esto es importante que separemos las diferentes etapas que nosotros tenemos, las deflexiones que se presentan. Ya sabemos que nosotros tenemos deflexión en tiempo es igual a 0, y la otra etapa de carga normal es la deflexión tiempo es igual a infinito. Sin embargo, cuando se presentan tensiones diferidas, estamos hablando de tensiones en tiempo es igual a intermedio. Aún en ciertos casos la deflexión para estados intermedios puede ser importante. Los estados a considerar normalmente son el estado inicial, cuando la Biblia se aplica el esfuerzo total. Eso quiere decir que nosotros estamos incluyendo todas las pérdidas que se van a producir en la vida útil de la estructura, donde considera su peso propio y una o más combinaciones de carga de servicio, cuando el esfuerzo es reducido por las pérdidas hasta el esfuerzo calculado P sub 0. Sabemos que nosotros, cuando están actuando todas las cargas, se produce la mayor cantidad de tensiones. Es en ese instante, que es tiempo igual a infinito, cuando nosotros calculamos el esfuerzo de cálculo. Y ese esfuerzo de cálculo nosotros consideramos las pérdidas que se van a producir durante toda la vida útil y aumentamos ese esfuerzo sub 0 a un esfuerzo final, que es la tensión que nosotros vamos a aplicar directamente en el gato en el momento del tiempo es igual a 0. Existen las deflexiones a corta duración, que es debido al esfuerzo en el gato ser el instante 0, lo que se podrían llamar las pérdidas, las deflexiones instantáneas, que no actúan todas las cargas, y pueden hallarse basándose en la variación de la curvatura a lo largo del claro. Para los casos comunes, la deflexión al centro del claro delta P sub 0 se puede calcular directamente con las ecuaciones que se indicarán más adelante. Por lo general, el delta P sub 0 es hacia arriba. Entonces nosotros consideramos que la tracción se puede producir en la fibra inferior, por consiguiente hacia abajo para nosotros es tracción. Todas las cargas de servicio que se presentan, incluyendo peso propio, nos van a tratar de traccionar la fibra inferior y de comprimir la fibra superior. Y es lo que nosotros cuidamos justamente, que no exista tracción en la fibra inferior, ya que no tenemos el modelo de tracción. Toda la tracción que se podría presentar en la estructura, tenemos que absorberla con la pura compresión. Es por eso que nosotros, la deflexión que nos produce tiempo es igual a 0, el preesfuerzo es siempre hacia arriba y es positivo. Y obviamente lo que va a tratar de hacer bajar esto son las deflexiones producidas por todas las cargas de servicio, incluyendo el peso propio. Por eso que dice, por lo general, delta P es hacia arriba, y para condiciones normales el peso propio del elemento se supone inmediatamente después del esfuerzo. La deflexión inmediata delta PP hacia abajo debido al peso propio, lo cual por lo general es uniformemente distribuida. Acuérdense que en el tiempo es igual a 0, nosotros no verificamos las tensiones de los admisibles, sino simplemente que hacemos en función de la compresión pura que nos presenta el esfuerzo, el momento interno de la estructura, y es contrarrestada por el peso propio de la estructura. Y ese peso propio de la estructura es el que nos va a tratar de traccionar la fibra inferior y comprimir la fibra inferior. Por consiguiente, para tiempo es igual a 0, tenemos un esfuerzo final, que hace el esfuerzo, la deflexión debida al esfuerzo, menos la deflexión debida al peso propio. Y obviamente esto tiene que estar debajo del admisible. Si nosotros hacemos una comparación gráfica, esta es nuestra viga y estamos deflectándola hacia arriba. Fíjense que estamos deflectándola hacia arriba, estamos creando una tracción en la fibra superior,
y una compresión a la fibra inferior. Y lo único que está contrarrestando esto es el peso propio, nada más. Entonces, en este momento se va a presentar la tracción máxima en la fibra superior, pero también se va a presentar la compresión máxima en la fibra inferior. Entonces, lo que nosotros no podemos exceder es esta deflexión, que significa la deflexión debido al preesfuerzo menos la deflexión debida al peso propio. La deflexión debida al preesfuerzo hacia arriba y la del peso propio hacia abajo. Y la resultante esta necesariamente tiene que ser menor a la admisible. Necesariamente. Eso es tanto en la parte de la tracción como en la parte de la compresión. Esa deflexión admisible en tiempos igual a cero, donde está actuando solamente el peso propio, es la luz dividido entre 480. No podemos superar esta deflexión, que es la luz dividida entre 480. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Dime, Giovanni. El caso de que fuera la deflexión máxima menor, perdón, la deflexión Mayor. admisible fuera menor. O sea, si es que aquí se presenta que esto no se cumple, es lo que me estás diciendo, que la deflexión debido al preesfuerzo menos la deflexión debido al peso propio es mayor a la admisible, ¿eso me estás diciendo? Sí, ingeniero. Eso. ¿Qué quiere decir eso? A ver, analice un poquito. La deflexión debido al preesfuerzo, ¿a qué se debe? O sea, la tensión, vamos a ver primero como tensión. ¿A qué es esta deflexión debido al preesfuerzo? ¿A qué? ¿Qué es lo que interviene en el preesfuerzo? Acordad que tenemos el preesfuerzo sobre el área, más o menos el preesfuerzo por la excentricidad dividido entre el módulo resistente de la fibra, o superior o inferior. Esas son las dos cargas de tensiones que tenemos en tiempos igual a cero, ¿no es verdad? Y la deflexión debido al peso propio es solamente el momento que nos produce el peso propio dividido entre el módulo resistente de la fibra inferior. Cuando nosotros hemos superado eso, hemos entrado a tensiones diferidas, ¿no es verdad? En este caso, ¿qué tensión diferida tendríamos que entrar? Si lo único que estamos haciendo podríamos ser diferidas es la deflexión debido al peso propio. Es quiere decir que el peso propio es tan pequeño que nuestra deflexión va a ser muy grande. Pero hay una situación. Acuérdense que en tiempo es igual a cero, no necesariamente hemos aplicado el preesfuerzo final. Acuérdense, tiempo es igual a cero, lo que nosotros debemos haber hecho es el FC sub T, ¿no es verdad? Lo voy a poner FC sub T. Esta es la fuerza de tracción en la fibra superior. Y esta no puede ser mayor. Este hemos calculado directamente con el valor del P, esfuerzo final. ¿No es verdad? Para eso hemos puesto un preesfuerzo final. ¿Qué ha pasado cuando con ese preesfuerzo final no está aceptada ni la tracción, o en algún caso ni la compresión? Bueno, en el peor de los casos, en el caso 3, nosotros tenemos que ni la tracción ni la compresión son absorbidas por el hormigón. ¿Qué hemos hecho? No hemos calculado con un preesfuerzo final. Hemos calculado con P sub n. Y ese P sub n, acuérdense, es P sub 1 cuando estamos hablando de la fibra superior, estamos hablando del P sub 4 cuando estamos hablando de la falla en la fibra inferior, pero no hemos trabajado con el preesfuerzo final nunca. Entonces, si no hemos trabajado con el preesfuerzo final, no tenemos ningún problema. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando con preesfuerzo final. Hemos trabajado, pues para ustedes, los voy a poner aquí, digamos con P sub 1. Y pero vamos a hacer con mayúscula. Hemos trabajado con P sub 1. Y este P sub 1 es menor al preesfuerzo final. Con esto hemos trabajado. Por eso hemos entrado a tensiones diferidas. Entonces, ¿qué quiere decir si hemos calculado un P sub 1? Quiere decir que la deflexión que se nos produce debido al preesfuerzo también no es con el preesfuerzo final, sino con el P sub 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ese P sub 1
es igual, te lo voy a anotar aquí, al P sub 1, perdón, este no es P sub 1, este es FC, FC sub T 1, es eso, FC sub T1, tensión en la fibra superior 1, que es igual a este valor, que es igual a P sub 1, que multiplica a la excentricidad, esto no cambia, y multiplica a la luz al cuadrado. Y todo esto es dividido entre 8 veces S por I de la viga. Esta es nuestra ecuación de la deflexión. Fíjense que no estamos utilizando aquí preesfuerzo final. Estamos utilizando el preesfuerzo que hemos aplicado en tiempo es igual a 0. Y ese preesfuerzo hemos multiplicado por la excentricidad, hemos multiplicado por la luz al cuadrado, y todo este factor dividimos entre 8 veces el módulo de elasticidad de la viga sobre el momento de inercia de la viga, no de la sección compuesta. En este instante tiempo es igual a 0, no está actuando la losa. Por consiguiente, no hay sección compuesta. Obviamente, entonces, para tu pregunta, que decía, ¿qué pasa si esto no se cumple? Si aquí decimos que esto, lo primero que verificamos es esto. No es menor. Pero ¿qué pasará si actuamos con FC sub T1 en vez del FC sub del preesfuerzo final? Porque este es final y este es diferido. Entonces hay que verificar este valor, que es este, menos la deflexión debido al peso propio, si otra vez sigue siendo mayor al admisible. Pregunta para vos, Giovanni. ¿Qué crees que pase si aún así no verifica? ¿Qué crees que pasaría? Tendría que aumentar. Sí, dime. Tendría que aumentar la altura de la viga. Sí, Hay que aumentar la altura de la viga en G. Ese es uno. Ese es uno. Porque fíjate, en función de qué está la deflexión, está en función solamente del módulo de elasticidad y de la inercia de la viga. No está en función del número de torones, no está en función. No, está en función del preesfuerzo, de este preesfuerzo. Claro que ese preesfuerzo nos va a dar un número de torones, pero este es el preesfuerzo, el número de torones máximo que podemos utilizar. No podemos bajar, porque este es nuestro máximo, que no podemos aumentar torones para que sea mayor. Por consiguiente, en este caso, yo creo que lo mejor es aumentar la altura de la viga. Correcta tu respuesta. ¿Alguna pregunta más? Por eso es que en tiempo es igual a 0, que es muy diferente en tiempo es igual a infinito. Vamos a borrar eso de aquí. ¿Qué pasa con el delta F? Es el preesfuerzo final, lo hubieras dejado, bueno, no importa. Es el preesfuerzo final por la excentricidad por r al cuadrado, 8 veces el módulo de elasticidad de la viga sobre el momento de inercia de la sección simple, es decir, de la viga, no de la sección compuesta. SS es sección compuesta, SS es sección simple. Entonces, esta es nuestra deflexión, y del peso propio es 5 veces el peso, la carga debido al peso propio. ¿Y a qué es igual a este? La carga debido al peso propio es igual al área de la viga calculada sobre, por el peso específico del hormigón armado. Este es el W peso P, que es la carga debido al peso propio. Entonces, con esto podemos verificar, y aquí entraríamos en este de aquí, este delta F es este de aquí. Pero ya no estaríamos trabajando con P sub F, estaríamos trabajando con P sub 1, que es lo que anteriormente se los anoté. ¿Alguna pregunta? Bien. Al considerar los efectos de larga duración debidos al preesfuerzo final, o mayorado si quieren,
después de las pérdidas se puede calcular como la suma de las curvaturas inicial más los cambios debido a la reducción del esfuerzo y debido al flujo plástico del hormigón. La deflexión final del miembro bajo la dirección del peso F, considerando que el flujo plástico ocurre bajo una fuerza pretensora constante e igual al promedio de sus valores P sub 0 y P final, ¿qué quiere decir? Que no estamos ni al inicio, no estamos ni en tiempos igual a 0, ni en tiempos igual a infinito. Digamos, estamos en un tiempo igual a intermedio. Ahí es donde tenemos que verificar qué pasa con nuestra deflexión. Por eso es de que vamos a sacar el promedio, vamos a ver la deflexión debido al esfuerzo, menos la deflexión inicial del esfuerzo, más la deflexión final del esfuerzo, que es esta de aquí que hemos sacado. La inicial ha de ser con P sub 0, la final ha de ser con P sub F. A eso me estoy refiriendo con eso. Entonces, la inicial menos la final, o más la final, perdón, entre dos, esta es la media, y a esta restamos la deflexión debido al esfuerzo, pero esto de aquí, como nuestro problema es plástico, multiplicamos por el coeficiente de plasticidad. Y ese coeficiente de plasticidad hemos visto que es 2. Es quiere decir que la deflexión plástica es el doble de la deflexión elástica. Este coeficiente de plasticidad, asúmanlo siempre igual a 2. ¿2 qué? 2 veces el coeficiente de plasticidad. Entonces, si nosotros estamos trabajando en tiempos igual a 0 en un sistema elástico, todavía no hemos trabajado en plástico, entonces el tiempo es igual, cuando ya va pasando a tiempo es igual a infinito, pero en la vida útil, empieza a transformarse una viga plástica en una totalmente elástica. Y ese coeficiente de plasticidad es igual a 2. Y eso multiplica a la media que se produce entre la deflexión, tiempo es igual a 0 y tiempo es igual a infinito. Y ese valor lo restamos de la deflexión final. ¿Alguna pregunta? Aquí está claro, donde el primer término de deflexión debida a la fuerza final efectiva P sub F se halla fácilmente mediante la proporción directa. Aquí está. La pérdida, la deflexión, dividida entre el esfuerzo final sobre el esfuerzo inicial. El esfuerzo final siempre va a ser mayor que el esfuerzo inicial, ya que a este esfuerzo final, acuérdense que estamos aumentando las pérdidas. Por consiguiente, la deflexión final siempre ha de ser mayor que la deflexión inicial, siempre. Por eso es que aquí hacemos la suma, la media nada más. Pero sabemos que el esfuerzo final siempre es mayor que el esfuerzo inicial. Por consiguiente, la deflexión final también siempre va a ser mayor que la deflexión inicial. Y para esto tenemos que relacionarlo con los coeficientes de plasticidad que les dije que es 2. Al transformarse en una estructura plástica, una estructura plástica, sí, en una estructura elástica. Y esa estructura elástica nosotros le aplicamos la teoría de las estructuras. Y es lo que nos permite que actúe como un lecho elástico. Acuérdense que cuando pasa el tren tipo, nuestra estructura se deflecta y deja de pasar el tren tipo y nuestra estructura trata de volver a su posición inicial. O sea, estamos trabajando en un sube y baja dentro de un sistema elástico, no plástico. Plástico es el hormigón armado. El hormigón armado, cuando se deflecta, se queda ahí, no vuelve nunca a su posición inicial. Por eso es que tenemos que hablar del coeficiente de plasticidad. ¿Alguna pregunta? Bien, la deflexión a larga duración debido al peso propio se modifica también por el flujo plástico y puede obtenerse aplicando el coeficiente del flujo plástico al valor instantáneo. De esta forma, la deflexión total del elemento después de ocurrir las pérdidas y la deflexión por flujo plástico, cuando actúan el esfuerzo efectivo y el peso propio, viene dada por, si van a comparar con la anterior, con esta ecuación, esta, que van a tener la deflexión final menos el promedio de las deflexiones en tiempos igual a 0 y tiempos igual a infinito, que multiplica a un coeficiente de plasticidad. Hasta aquí estamos con lo mismo que con la fórmula que estamos aquí. La misma. Y a esa nosotros hacemos incidir la deflexión del tiempo sub 0 por 1 más el coeficiente de plasticidad, o sea, por 3 si quieren. Este es el coeficiente de seguridad que nos va a dar directamente la deflexión. Este es el coeficiente de seguridad. Esto lo vamos a ver también más abajo. Entonces vemos cuáles son las deflexiones permisibles o admisibles. Las cargas a largo plazo. La admisible
Ya no es en tiempos igual a 0 como era 480. Esto ya intervienen los desplazamientos efectuados en unas estructuras como muros de mampostería, etc. Esto es para edificios. La densificación admisible es L sobre 240 más 0.5. Este es para edificios. En cambio, este de aquí, este es para puentes. Y fíjense, estamos sumando más 0.3, que era justamente lo que nos decía aquí. Entonces, cuando estamos calculando una viga reforzada de un edificio, aplicamos esta forma, su admisible máximo. Cuando estamos hablando de puentes, este es nuestro admisible máximo. Y cuando estamos hablando de elementos emboladizos, se duplican estas deflexiones. O sea, si es un voladizo, vayamos al caso de que tenga un puente así, que tengamos una viga aquí, y tengamos, qué sé yo, aquí un apoyo, aquí otro apoyo, y tengamos este voladizo, esta deflexión es el doble de esta. Y en edificios es el doble de la de arriba, dependiendo de qué estructura estamos hablando. ¿Alguna pregunta? Y nos vamos a las deflexiones finales, que son las más críticas. Y para las deflexiones finales, se tiene que calcular la deflexión que nos produce la carga muerta y la deflexión que nos produce la carga viva. Cuando estamos hablando de la carga muerta o de la carga viva, el coeficiente de cálculo es 5 sobre 384. Y aquí tenemos la carga muerta total de WCM. Y eso multiplicamos por la luz a la cuarta, dividido entre el módulo de deformación lineal del concreto de la viga y el módulo de inercia de la sección compuesta. Y lo propio ocurre con el módulo, con la deformación por la carga viva, 5 sobre 384, de la carga total debido al tren tipo más la inercia, por la luz a la cuarta, sobre el módulo de formación lineal del concreto, sobre el módulo de inercia de la sección compuesta. Entonces, el WC sub M, esta es la carga total de las cargas muertas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sumar la carga muerta debido al peso propio, a la losa húmeda, al diafragma, a la estructura superior, la carpeta de rodadura. Estas son todas las cargas que nos van a hacer para determinar la carga muerta, la deflexión debido a la carga muerta. Y para la deflexión de la carga viva, tener la deflexión que nos produce el tren tipo, más la deflexión del impacto. Esta deflexión por impacto es directamente 0.30 de la deflexión producida por el momento por carga viva. ¿Alguna pregunta? Genial pregunta. Para la deflexión, para la carga viva, que es la suma del tren tipo más el impacto, Sí. En la ecuación, más arriba, ¿podría subir un poco, por favor, Inge? La ecuación Sí. de deflexión. Sí, ¿está? Ahí. Sí, la carga distribuida linealmente, ¿tendríamos equivalencia, Inge, ¿no? Para el tren tipo. Esto la podemos determinar directamente en la ecuación que nosotros tenemos. ¿Cuál es la tensión que nos produce la carga viva? Es el momento por la carga viva debido entre el módulo resistente, entre el módulo resistente de la fibra inferior, ¿no es verdad? Porque lo que nos interesa es que en la fibra inferior no exista tracción. Y eso vamos a igualar a la tensión admisible. Entonces ahí podemos despejar directamente cuál es nuestra carga viva. Para nosotros la carga viva hemos sacado en función de 3 momentos. ¿Cuál es el momento? Hemos sacado en función de 3 ecuaciones. La primera es del factor de carga de la viga interior. El segundo método era el teorema de Barré. Y el tercer método era la carga equivalente. Entonces, donde nos salga el momento máximo, en esa ecuación del cálculo del momento, ahí podemos determinar directamente cuál es la carga viva que nos corresponde. Por eso que hacemos la carga, cuál es el momento por carga viva, en función de 3 posibilidades. Factor de carga de la viga interior, teorema de Barré y carga equivalente. Supónganse que el teorema de Barré sea, entonces en el teorema de Barré tenemos el momento máximo por carga viva
y podemos despejar cuánto es nuestra carga viva. Esa es una inversa y ya vamos a tener cuál es la carga viva total. Y la carga por impacto debe ser el 30% de esta carga. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Disculpe una consulta. Esto ya es ya de mi avance de proyecto. En la parte cuando ya hallamos el número de torones y nos salen decimales, ¿debemos redondear al superior o tomar a un inferior? Esa es una muy buena pregunta. Y yo te la voy a hacer para que tú mismo la pienses. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos FC sub B? ¿No es verdad? Decimos que la FC sub B tiene que ser mayor o igual a 0. ¿No es verdad? Es nuestra condición. Cuando estamos calculando el valor del perfuerzo, decimos el tiempo es igual a infinito. En la fila inferior tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el rato que nosotros calculamos con esto que nosotros calculamos un P sub 0. ¿No es verdad? Y con ese P sub 0 nosotros calculamos un área de torones, un AS, que ha de ser igual a ese P sub 0 dividido entre el F sub S, la tensión admisible a 0, ¿no es verdad? Y con esto nosotros hemos calculado el número de torones. Y este es el número de torones. Vamos a hacer el análisis para que lo vean claramente. Es igual a este AS calculado dividido entre el área unitaria. ¿No ve? Eso es lo que tenemos. Bien. Si esto es lo que nosotros tenemos, lo voy a llevar un poquito a un lado para que se vea todo. Un ratito, si me permiten. No hemos ganado, no, porque está fuera igual. Bueno, no importa. Ya. Analicemos. Cuando nosotros hemos dicho que el FC sub B es mayor o igual a 0, quiere decir que nuestro P es el mínimo. ¿No es verdad? Y si con este mínimo yo tengo una armadura, esta armadura de torones también es mínima. Por consiguiente, el número de torones AS tiene que ser mínima. Entonces, ¿qué pasa si con este AS yo saco que el número de torones es igual 33.75 torones? Si yo estoy calculando el P mínimo, quiere decir que aquí yo tendría que colocar 34 torones. ¿No es verdad? Sin embargo, ¿qué estoy haciendo? Estoy asumiendo una viga BPR, no importa el número, una BPR para carga HS20. Es quiere decir, carga total máxima del vehículo 36 toneladas. Pero mi tren tipo no son 36 toneladas, son 45 toneladas. Por consiguiente, estoy asumiendo que puedo tomar las vigas estandarizadas BPR de la HS20, pero estoy incrementando una viga. Entonces, si estoy incrementando una viga, obviamente de que ya no estoy en la seguridad de que mi P sub 0 es mínimo. Ya no. Si yo tuviera la seguridad que al aumentar una viga estoy cumpliendo al pie de la letra que se vuelve estandarizada de las vigas BPRs, sí, pero no es así. Simplemente estoy simulando una carga HS25, incrementando un 25% en el cortante del tren tipo. Lo estoy asimilando. Por consiguiente, yo podría trabajar con 33, podría. Y vería también con 33 qué pasa
con mis tensiones a los filos externos. Es el único momento que voy a saber si está bien o está mal. Desde el punto de vista económico, yo les recomiendo que trabajen con 33. Y estoy casi seguro que les va a cumplir a todos, con la menor, no con la mayor, sino con la menor, con 33. Pero si ya les digo, no es porque este P sub 0 es el mínimo, ya no es el mínimo. Desde el momento que estoy incrementando un 25%, pero estoy aumentando una viga, ya no hay una proporcionalidad directa entre cargas y tensiones. No existe. O sea, no puedo decir yo, si aumento HS26, digamos, yo puedo aumentar 2 vigas, o si voy a HS60 para una HS67, por ejemplo, que son los vitrines que están circulando en todos los países vecinos, que significan 60 toneladas de peso, yo no podría decir, aumenta entonces 2 vigas BPR. No, porque no hay una proporcionalidad entre cargas y tensiones. Entonces, necesariamente el único momento que yo sé si estoy bien o estoy mal es cuando haga la verificación de tensiones en las fibras extremas. ¿Eso qué quiere decir? Antes de entrar a las tensiones diferidas. Veremos cuán lejos estoy de los admisibles. De repente, al aumentar las 4 vigas en vez de 3, estoy trabajando con 80 kilopons por centímetro cuadrado de compresión. Es que quiere decir que estoy trabajando directamente más para la carga muerta y no me interesa la carga viva. Por consiguiente, es antieconómica mi estructura. Esa verificación de tensión centímetros igual a cero, el momento que calculo el esfuerzo final, para cualquier cálculo es lapidario, desde el punto de vista económico. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Viene Gunther. Este mismo caso de los torones, digamos, si yo tuviera 36 torones, tendría 3 vainas, pero digamos, los 12 torones irían en cada una de las vainas cabalitos y no podría jugar así para los momentos estáticos. Exactamente, pero eso te sirve para la verificación de momentos estáticos de las armaduras, ¿no es verdad? Así En es. ese caso tú vas a saber que la vaina del medio coincide exactamente con el eje neutro de la viga, que no es ninguna ventaja, tiene, puede estar abajo, puede estar arriba, no es ninguna ventaja que coincide eso. Lo único que nosotros tenemos que verificar es de que en el center line existe el recubrimiento de los 3 centímetros, o sea, eso quiere decir que la distancia del M6 a la primera vaina tiene que ser 6.65 centímetros. O sea, el diámetro medio de la vaina más 3.65. Ese es nuestro parámetro de comparación. Y en función Entonces, de no eso, podríamos hacer una segunda iteración, ¿verdad, ingeniero? podemos hacer, pero cambiamos la excentricidad. Ya les digo, partimos Ya. de que en el center line tenemos 6.65 de M6. Hicimos calcular el M6, entonces vamos de atrás hacia adelante y cambiamos la excentricidad ideal. Y al cambiar la excentricidad ideal necesariamente estamos cambiando el preesfuerzo inicial y el preesfuerzo final. ¿Es verdad? Sí. Gracias, ingeniero. A ver, aquí hay una pregunta en el chat. En el tema de cortantes para el cálculo de archivos, se me sale una separación de 12 centímetros. Tendría que calcular la posición de las vainas. Cada centímetro hay una separación mínima. A ver, sin el cálculo de cortantes, el cálculo de archivos, me sale con una separación de 2 centímetros. ¿Y cuánto quieren que salga? Está muy bien si se sale con 12 centímetros. Tendría que dar la posición de las vainas cada 12 o hay una separación mínima. La única separación mínima es de que no se vuelva tan maraña de fierros que no pueden entrar los agregados. Acuérdense que el agregado grueso, si no tiene fluidez, si no tiene maniobrabilidad, nos va a producir cangrejeras. Y si nosotros logramos meter una cangrejera dentro de nuestra viga, tenemos que llorar porque hay que desechar esa viga y construir otra. Entonces, ¿para qué vamos a reducir nuestra separación? Si más bien en 12 centímetros sabemos que el agregado grueso no va a producir cangrejeras. Sobre todo cerca del center line, porque ahí se reduce el ancho del alma. Estamos cambiando de 5 pulgadas, de 6 pulgadas a 8 pulgadas, justamente para evitar cangrejeras. Entonces, si nosotros vamos a ceñir los estribos, estamos invitando a que se produzcan cangrejeras. Y eso va contra todo un principio lógico de cálculo. Si en tu cálculo te ha salido phi de 12, phi de 2 cada 12 centímetros, puede ser phi de 10 cada 2 centímetros. ¿Está bien?
Está bien, esa es una buena separación. Pero la mínima sería que 2,5 veces el diámetro del agregado grueso no puede estar más junto. Eso dice la normativa. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, dos preguntitas. Y en caso de, o ¿cuál sería la separación máxima de los estribos en esas vigas BPR? De medios. La máxima separación es la altura menos el recubrimiento dividido entre 2. Eso dice la norma. Claro que nunca se va a presentar eso. Estás hablando con una viga de, qué sé yo, 65 centímetros, tu separación máxima de 1,65, tu separación máxima es 0,80. Y si tienes 80, quiere decir que has hecho cualquier cálculo, porque quiere decir que no tienes cortantes en tu viga. Y eso no creo que no pueda ser presente. En VIX de edificio puede ser porque tú has acartelado demasiado, pero nosotros estamos calculando los puentes en función de las vigas estandarizadas BPRs. Y es justamente hacen que trabajemos lo más cerca a los admisibles para economizar. Entonces no creo que te salga mayor separación, pero sí, si vas a ir al admisible es de medios. ¿Está claro? Sí, en el tema de tensiones diferidas, en el tiempo igual a cero me sale que tengo que jalar o tengo que tesar 13 torones. En el tiempo Nada intermedio, más. Nada más. sí, sí, porque calculé un P1 primero y me salió que es mayor a P sub 0 y luego tuve que hallar un P sub 2. No sé si es por eso que me Mínimo. sale así. Un mínimo. Un mínimo, tuve que calcular un mínimo. Ahora, si tú tienes un máximo y un mínimo, ¿para qué vas a ir a jugar al mínimo, a acercarte tanto al mínimo? Date un ejemplo. Tú me dices que 13 torones, pero en total tienes, qué sé yo, 29 torones. Solo un ejemplo. Y con tu mínimo tú tienes que tesar 13. Es quiere decir que si tesas 18, tampoco vas a exceder, pero verifica con los 18 si no has excedido la tensión de tracción en la fibra superior. Quería preguntarle, ingeniero, me dice cuántos tengo que tesar en cada tiempo, pero yo elijo cuántos tesar en cada vaina. Claro, te está hablando de un mínimo y de un máximo. Cuando te dice un mínimo, está haciendo un mínimo. No puedes, si tienes 30 torones y te dice mínimamente tienes que tesar 15, mínimamente. Es que tú puedes tesar 17 o 18, pero si tesas 25, por ejemplo, tienes que verificar que no superes la tensión admisible o de la fibra superior o de la fibra inferior. Todos estos valores con el de mínimo y de el máximo quiere decir que no puedes testar más que eso. Y el mínimo que no puedes testar menos de eso. Pero en internet tú puedes testar más. Lo Mi que tú pregunta dices iba, es ingeniero. 13. Tú tienes que testar 13, tesa los 13. Pero ahora, testando los 13, ¿aguantará que vacíes la losa húmeda y el diafragma más? ¿Aguantará? Es la verificación que tienes que hacer. Tiempo igual intermedio. Si es con esos 13 torones tú vas a aguantar la losa y el diafragma, entonces no tienes ningún problema. Testa los 13 nomás. Pero ¿qué pasa si con 13 no puedes vaciar ni la losa ni el diafragma? Te quedas parado ahí. No puedes hacer nada, ¿no es verdad? Entonces tienes que aumentar más torones. Ese es tu 13, es mínimo, no máximo. Hay un delta entre mínimo y máximo. ¿Está claro? Sí, lo que preguntaba es en cada vaina cuántos tendría que tesar o yo elijo. Tú eliges en función de los momentos estáticos de las armaduras. Tú estás haciendo dos cosas ahorita. Tú estás queriendo, cuando estás calculando, no, primero calcular y después vas a tesar. Ahorita tú lo que estás determinando es cuántos torones, con las tensiones diferidas, estás sacando que tu mínimo son 13 torones. ¿No es verdad? Pero no sabes cuáles vas a tesar. Pero vas a seguir calculando y cuando llegues a los momentos estáticos de las armaduras, ahí vas a ver si los que tú has tesado, los que tú has pensado tesar arriba, de repente se van abajo. Por eso es que cuando se hacen los planos para el tesado en obra, hay que calcular todo el puente y hacer las correcciones para que en las tensiones diferidas diga en tiempo es igual a 0, tesar solamente 9 de la fibra superior y 4 de la fibra intermedia, por ejemplo. Pero es con qué has sacado con tus momentos estáticos de las tensiones diferidas. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Dije, una preguntita yo tengo, buenas noches, Buenas sobre el noches. proyecto. Dime. Eh, a mí me sale en tensiones diferidas que me
falla ambas fibras, abajo Caso y 3. arriba. Caso Caso 3, exacto. Sí. Y el menor me sale es en la fibra inferior. Sí. Ya, en ese caso yo estaría en el caso 2, ¿verdad, 2. ingeniero? Sí, exactamente. Trabajas con el menor. Y si el menor es el de abajo, entonces trabajas directamente con caso 2. Si el menor es el de arriba, trabajas con el caso 1. Ya, y yo hice después, trabajé con el caso 2, el P2, digamos, que sea, Sí. y el P2 es menor que reesfuerzo inicial. Me fui al B. Entonces, en este caso solamente verificas que no se produzca tracción a la fibra inferior al rato de vaciar la losa y el diafragma. Nada más, no necesitas calcular más todo. Solamente verificar que en tiempos intermedios no haya tracción fibra inferior. Exacto. Eso es, sí, ya. Una pregunta más. Sí. En cálculo de pérdidas me sale un 32 punto tantos de ¿Qué luz porcentaje de tienes? pérdidas. ¿Qué luz tienes? 25.67. Es demasiado. Revisar. Con 25 metros es imposible que tengas esa pérdida. No podrías pasar de los 30. Revisarlo. Está bien. No debo pasar los 30. Entonces, La experiencia que yo tengo de tanto que calculo puentes me dice que hasta los 30 metros no debe, hasta los 30 metros no debería pasar de 30% la pérdida. Eso me dice la experiencia. Pues revisado, no te eches mal. Te eches revisado. está bien. Está bien. Y en ese, si me sale con ese pérdidas, yo en el tiempo intermedio no decía, lo verifiqué si me aguanta en tensiones diferidas. Está bien, no tienes problema. Lo único que tienes que verificar en tiempo seguro intermedio si puedes testar todos los torones en ese tiempo o no tienes que testar en ese tiempo. Pero eso es lo que te estoy pidiendo, verifícalo nada más tus reflexiones. Si no te modifica en tiempo igual a 0, entonces lo que te va a modificar de repente es que ya no puedes testar todos los torones en tiempo igual intermedio. Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una preguntita, ingeniero. Con mi preesfuerzo inicial yo he hallado, digamos, 35 torones. ¿Qué luz tienes? ¿Qué luz Perdón, tienes? 28.51. ¿Perdón? 28.51. Con 28.51 estás con cuántos torones? No, 35. O sea, 3 vainas. Puede ser, puede ser. Y la duda era, pues, ingeniero, de que no me cumple, ¿no? La fibra inferior, o sea, estoy en el caso 2. Y haciendo tensiones diferidas, hallo un nuevo preesfuerzo, ¿no? Entonces, en ese preesfuerzo me sale 34, o sea, simplemente llegaría a tesar un torón Uno. o... Claro, un torón, seguramente este torón lo vas a testar después de vaciar la bolsa húmeda y dejar. Ay, Ni ay, siquiera vas a llegar a tiempos igual infinitos, sino el rato que después de vaciar la losa húmeda y el diafragma, al día siguiente testes ese torón y se acabó el recreo. ay. Una dudita, ¿no, ingeniero? Una inquietud, ¿no? Es, para el caso de losas, en el aspecto, en el método constructivo, digamos, ¿no? Se hace unas prelosas, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que hacer un cálculo extra, un cálculo aparte, ¿o cómo se ¿Dónde hace? has hecho prelosas? ¿Dónde No, estás? o sea, simplemente pregunto nomás, una inquietud, ingeniero. Sí, ya, esa es tu inquietud. Si quieres, hay una tesis desarrollada por Fred y Leoni, el año no me acuerdo, pero se llama Puentes de hormigón armado sobre vigas reforzadas con viguetas prefabricadas. Ahí vas a ver que prácticamente las losas son prefabricadas. O sea, colocan las vigas y no vacían en el sitio. Si no colocan las vigas, si está bien calculado, no tiene por qué no funcionar. No te olvides que las dovelas también son prefabricadas. O sea, todo lo que es prefabricado simplifica el sistema de montaje. Entonces, si tú no quieres vaciar en sitio la losa porque es demasiada madera, porque es demasiado largo, qué sé yo, no importa por qué.
Tú puedes prefabricar tus losas, puedes. Y trabajar simplemente sobre las vigas. El único problema que tienes en ese caso es el conector de corte, porque las vigas no estarían unidas a la losa. Es que decir que tampoco está trabajando como sección compuesta. Pero se puede. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, ingeniero. Tengo Buenas una noches. consulta sobre las vainas. Si es posible poner al mismo nivel, si tuviese 3 vainas, 2 abajo y una arriba. Eso te va a salir los momentos estáticos de las armaduras. Directamente dónde están posicionadas tus vainas es en función de los momentos estáticos de las armaduras. Revisa un poquito. Y eso está también en función de cuántos cables estás asignando a cada una de las vainas. Entonces, si están o arriba o abajo, en momentos estáticos de tus armaduras te va a salir eso. Yo no te puedo decir, coloca mejor hacia arriba. ¿Qué pasa si yo coloco 3 en la vaina de arriba y abajo coloco 12 y 12? Las dos de abajo van a estar debajo del eje neutro. Todo depende de cómo estoy colocando yo mis cables dentro de las vainas. En cuestión de vainas, Inge, creo que vi, pero no estoy segura de que las vainas pueden ir al mismo nivel. Si son 3 vainas, 2 vainas a la misma altura y una separada a 30 centímetros. Porque nosotros ponemos todo en vertical. Sí, se Y puede hay hacer eso, pero yo te digo, se puede hacer cuando tienes demasiadas vainas, puedes hacer eso, pero en ese caso vas a tener una ecuación parabólica de segundo orden horizontal y una ecuación parabólica de segundo orden vertical, porque las vainas van a ir así. A ver, te lo voy a dibujar. Estamos viendo en planta tu viga. Esa es muy buena pregunta para si alguien quiere hacer eso. A ver, aquí. Tenemos la viga, viéndola de arriba, la viga está así. ¿No es verdad? Lo que yo les decía, lo que siempre hemos hecho, ha sido que las vainas iban a venir de aquí a aquí. De aquí a aquí. ¿No? Ahí, en 3 niveles. Arriba, aquí y aquí. Pero todos están sobre esta misma línea, que es esta. Pero ahora yo, pues, lo que dice la compañera de usted, si tiene toda la razón, yo podría colocar una aquí y otra aquí. Podría colocar una aquí y otra aquí. Pero tienen que ser simétricas para que no me cree torsión en la viga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tendría que tener mi curvatura vertical, pero también tengo que tener mi curvatura horizontal. Así. Entonces, voy a tener 2 curvaturas, una vertical y 2 horizontales. Porque esta de arriba con la de abajo tienen que estar simétricas. Si no, se va a producir torsión aquí. ¿Alguna pregunta más? No se olviden ustedes que tienen aquí una etapa de transición hasta aquí, que es aproximadamente 1.30, donde estamos hablando de sección llena, y a partir de aquí empieza la viga T. Entonces, en ese tramo es donde tenemos que entrar directamente a la viga T, ahí. Porque aquí no podríamos, porque estamos al aire. ¿Verdad? Si nosotros tenemos una viga así, a ver si os voy a dibujar. En el center line nosotros tenemos una viga así. Pues no center line, desde aquí hasta aquí, tenemos esta viga que estoy dibujando. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer que la que está viniendo de aquí, esta y esta, no salgan pues aquí. Si yo estoy colocando así, o estoy colocando así, o estoy colocando así, no puede salirse de la viga. ¿No es verdad? Por eso es que tengo que meterla a la viga, al alma. Entonces, estoy saliendo en el apoyo de aquí, yo tengo que meterme aquí para venir directamente aquí. Y esta de aquí tengo que venir de aquí para venirme aquí. O sea, aquí abajo no tengo problema, pero mi problema es en el alma, que todo esto tiene que estar embebido en el alma, todo lo que viene aquí. ¿Claro? Ingeniero, y una consulta sobre estas deflexiones permisibles.
para verificar las dos condiciones últimas, puede darse el caso de que cumpla la primera y la segunda, ¿no? De que la carga viva más la carga muerta sí sea mayor, pero Claro. 2 veces la Lo carga que tenés que muerta. hacer la corrección, lo que tenés que hacer la corrección es en la que falle. Por lo general, la que falla es esta de aquí. Y la deflexión debido al esfuerzo que es hacia arriba no es mayor a la deflexión debido a la carga muerta más la deflexión de la carga viva. ¿Es qué quiere decir? Si estos dos son mayores, quiere decir que mi deflexión está así. Quiere decir que entra en tracción. Quiere decir que va a colapsar. Entonces, ¿qué voy a hacer? La deflexión debido a la carga muerta no puedo tocarla. La deflexión debido a la carga viva tampoco. Porque no voy a cambiar mi carga muerta y tampoco voy a cambiar mi tren tipo. Entonces, lo que voy a cambiar es la deflexión debido al perfuerzo. Y si yo tengo la deflexión debido al perfuerzo, ¿qué es esta? ¿Es esta? Pero con P sub 0. Entonces, ¿qué voy a cambiar yo aquí? ¿Qué tendría que cambiar? Esta deflexión lo que no me está dando es un delta que me sale. Y con ese delta voy a calcular un delta de perfuerzo también. Y con este delta de perfuerzo es lo mismo que estoy calculando cuando había la deflexión que no me cumplía debido a la verificación de la rotura. ¿Es verdad? ¿Qué pasa si esto no cumple? Esto no cumple. No es mayor. La deflexión de vida no es mayor a esta. Tiempo igual a 0 o en tiempo igual a infinito. ¿Qué pasa? Yo lo que tengo que buscar aquí es un delta P. Necesariamente. Un delta de un perfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que aumentar la deflexión hacia arriba. Si mi deflexión hacia arriba me daba esto, tengo que aumentar que mi deflexión sea más. Para que cuando venga la carga muerta y la unidad no pase del horizontal. Entonces, por eso es que trabajamos con tensiones diferidas. Y eso también va para la pregunta que me hicieron anteriormente. Si yo trabajo con esfuerzo mínimo de 13 torones solamente, de repente la deflexión no me cumple tampoco. Entonces, en tiempo igual a 0, tendría que tesar con más torones, ¿verdad? Pero tengo que aumentar un delta P. Y aumentar al delta P, acuérdense que lo que tenemos, lo vamos a volver a poner eso. Cuando estamos hablando de eso, decimos que el AS real es igual a P sub 0 más X P. Es verdad, pero esto va entre paréntesis. Y esto lo dividimos entre el Fs, la tensión admisible, ¿no es verdad? Entonces, este nuevo delta S, vendría a ser el X delta S. Aumentando, podría aumentar un delta XS es igual a P más P sub 0 por F sub S, pero no quiero aumentar torones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar P sub S, un nuevo P sub S. Entonces voy a decir que el nuevo P sub S, el FC1, al ser igual a P sub 0 más, P sub 0 más XP cerramos y dividir entre AS real. Fíjense, no he cambiado la armadura real. Le he aumentado simplemente un preesfuerzo
y he obtenido una nueva tensión del acero. Si estaba con 0.6 de la tensión unitaria, tensión de corte, puedo llegar hasta 0.8 de la tensión de fluencia. Entonces ya no estoy con Fs. Lo que estoy aumentando es la tensión en función de que estoy aumentando el preesfuerzo sin cambiar el área real de torones. ¿Está claro? Ingeniero, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Tengo una pregunta, algo general. En su experiencia, ¿cuántas vainas tendría que tener una viga BPR? Depende de la luz, pues. Depende de la luz y depende de tus cargas, de qué carga estás trabajando. Si voy a trabajar con la carga HS60, por ejemplo, que significa 60 toneladas, H67, que significa incrementar un 60% en el cortante del tren tipo para simular una carga total de un bitrain de 60 toneladas, yo no sé cuántas vigas tendré que aumentar para empezar. De repente una, dos o tres, no sé. Pero en función de esas, yo voy a colocar también el número de vainas. Depende cuanta más vigas yo tenga, estoy disminuyendo el número de vainas. Cuanto menos vigas tenga, estoy aumentando el número de... disminuyendo el número de vainas, pero aumentando el número de talones. Entonces, todo está en función de la carga que estés considerando, de la luz de tu puente y la tensión de resistencia cilíndrica de lo mismo que estés considerando. Pero no hay aquí una receta de cocina que diga, si tenemos una luz de 20 a 23 metros, entonces utilizar 25 torones. Esas son recetas de cocina. A nosotros nos han enseñado a calcular y acostumbrémonos a calcular y no a aprender de memoria ni aplicar recetas de cocina. La ingeniería no es eso. La ingeniería es calcular y calcular y calcular. Eso es no adivinar ni tampoco copiar fórmulas que no saben ni de dónde vienen. Alguna vez les dije, para mí el buen ingeniero no es el que se aprende las fórmulas de memoria. Para mí el buen ingeniero es el que sabe dónde buscar esa fórmula. Los memoriones no tienen raciocinio, aprender de memoria nomás. ¿Está claro? Una pregunta más, ingeniero. Al aumentar el número de torones, tengo que recalcular con el nuevo esfuerzo de calculado debido a las deflexiones. Y al hacer eso, tengo que usar de nuevo la tensión de trabajo, que sería 0.6 de la tensión unitaria. Sí, obviamente la fórmula que se os acabo de decir, que estamos aumentando la tensión admisible, la tensión de trabajo del acero, es lo que estamos cambiando. Entonces, si estamos cambiando la tensión de trabajo del acero, entonces solamente hacemos verificación de tensiones en fibras sistemas, tiempos igual a 0, para ver si con esa nueva tensión entramos dentro de los admisibles o no entramos dentro de los admisibles. Pero ya son verificaciones, ya no van a calcular de nuevo todo, ya no. Simplemente están acomodando que en vez de aumentar torones, o en vez de aumentar la resistencia cilíndrica, o en vez de aumentar la altura, estás aumentando la tensión de trabajo del acero. Nada más. Todo lo demás sigue igual. Pero, ingeniero, el preesfuerzo también estaría aumentando, ¿verdad? Solamente el preesfuerzo final. Solamente el preesfuerzo final. No, el preesfuerzo... Justamente, si estás aumentando el preesfuerzo final, con ese preesfuerzo final y disminuyendo las tensiones admisibles, perdón, las pérdidas, vas a verificar en tiempo igual al infinito la fibra superior. De repente, en la fibra superior, con lo que has aumentado, se produce una demasiada compresión. Y si esa compresión supera el 0.45 del F'C, entonces va a colapsar nuestra pieza. Para eso justamente se hace la verificación de tensiones en cada una de las etapas, fibra superior, fibra inferior, fibra superior, fibra inferior. Entonces, cuando nosotros cambiamos el número de torones o la tensión admisible, entonces también al hacer el esfuerzo final dividido entre el porcentaje de pérdidas, vamos a tener un nuevo P sub 0. Y con ese P sub 0 tenemos que verificar qué pasa en tiempo igual al infinito en la fibra superior. ¿Sí? Una pregunta más. Esto de la tensión de trabajo,
nos indicó que siempre hay que empezar por el menor. Pero, Sí, 0.6. 0.6. Eso Bien. no digo yo, eso dice la norma. Sí. Es que, pero viéndolo yo, si empiezo desde, digamos, la tensión última para los cables, tendría menor número de torones y, o sea, estaría dentro del rango de la economía. Ya, y si tienes que incrementar la tensión o tienes que aumentar torones, ¿qué haces? Tienes que volver a calcular desde cero, porque por trabajar con la tensión máxima ya no puede ser ninguna corrección. Por eso es que la norma recomienda empezar de abajo, ir corrigiendo hacia arriba en función de la verificación de las diferentes solicitaciones que se tengan. ¿Sí? Sí, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, una consulta. Tengo una luz de 36, 39 metros y han salido 5 vainas, ¿sí? ¿Sí? ¿Estaría coherente o Sí, sí, estoy sí, sí. equivocado? ¿Está bien? No te digo que está Ya, bien, ¿no? Pero gracias, está dentro de lo aceptable. Ingeniero, una pregunta. Pero tienes gracias, una Inge. BTR-11 también. Has tomado una BTR-11. Sí, es una 11, Inge. Claro. Está bien. ¿Alguien más? Ingeniero, para el proyecto tengo una viga o un puente de 25 metros. Sí. Probé con la viga BPR8 y no me cumplió. Luego probé ¿Qué con la no viga te BP, cumplió? ¿Qué no te ha cumplido? Depende. es la deflexión y en la deflexión. En esto que estamos viendo ahorita, Sí, reprobé el semestre pasado y estaba viendo con eso, con esas probé. ya, pero aumenta tu tensión admisible, pues, tu tensión de trabajo aumentada. Y vas a ver que te va a verificar. Con 25 metros es fácil hacer la corrección esa. Y con una BTR-8 te va a funcionar aumentando la tensión de trabajo del acero. Entonces, tendría que probar. Y si no me cumpliera esto, lo que he hecho con la viga BPR8, ¿tendría que incluirla en el informe aunque me falle? Claro, si, no, si tú me dices, no cumple, pero he hecho con una BTR-11 y ahora me cumple, ¿dónde está eso? ¿Cómo quieres que yo adivine si has hecho, no has hecho, por qué has cambiado, por qué no has cambiado? Ya te digo, lo más fácil para todos es que empiecen con la BPR-11, pero eso no es calcular, pues eso es directamente irse a lo seguro y olvidarse de la economía. Entonces, si alguien está cambiando por motivos técnicos, muéstreme por qué está cambiando. Y la única forma es ponerlo en su proyecto, eso. Si has calculado cuál es el proyecto, cuál es su problema de mandar eso más, ninguno. Pones una nota y dice, aquí se hizo las verificaciones y no cumple. Hice todas las pruebas para que mantener la viga BPR8. Como no cumple, estoy pasando la viga BPR9. Yo voy a revisar eso y voy a decir, es verdad, había sido así. Pero si tú me estás contando que hiciste alguna vez ese cálculo y que no te cumplía, yo no puedo ser adivino que realmente estás diciendo la verdad. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Inge, una preguntita. Si no cumple la verificación a la rotura, nos dijo que podríamos aumentar la tensión de trabajo del acero. Y en caso de que no siguiera cumpliendo, podríamos aumentar la resistencia del hormigón. Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, ustedes se hagan todos, tienen las herramientas suficientes para ver dónde tienen que corregir. Ahora ustedes vean dónde van a corregir. Ustedes tienen que empezar ya a pensar como ingenieros y no decir, el docente dijo que haga esto, yo voy a hacer como cerrado eso. No. Ustedes vean cuál es la Sí, mejor está bien. solución. Ya les Mi enseñó pregunta. todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan calcular. Ahora, todo lo que yo les digo es desde el lado de enseñarles lo más que se pueda. Pero ¿quién tiene que dar la solución? No soy yo. Son ustedes los que tienen que dar la solución. Sí, quería preguntarle sobre su experiencia. Tengo una luz de 31.65 metros y no me está cumpliendo, aún aumentando la tensión del trabajo del acero. Entonces, me preguntaba hasta cuánto podría subir la resistencia del hormigón, No más sé. o menos según tu experiencia. Otra vez estás volviendo a recetas de cocina. Si no me verifiquen esto, entonces ¿hasta cuánto puedo hacer? Diga que una tablita te realizaré. No hay eso, no hay eso, no hay hasta cuánto puedo subir, hasta cuánto no puedo subir. Verifiquen. No hay recetas de cocina en ingeniería, no existe, olvídense de eso. No existe proporcionalidad entre cargas y tensiones ni luces, no existe.
No es si yo tengo una luz de 32, entonces ¿cuántos torones voy a tener? ¿Y hasta cuánto va a aguantar? ¿Y cuántos kV ABP? No hay eso, no existe, no existe. Calculen. Ya está bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.